¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Se escucha bien? Hola, profe. Bueno, siendo las 7:10, 7:11 ahora, comenzamos la clase. Hoy es la quinta clase de teoría, quinto lunes que nos toca. Ya nos quedaría 2 lunes más y luego tenemos el examen, el parcial. Ya estaríamos dando por finalizado ahora con esta clase. De todas maneras siempre vamos haciendo revisiones y repasos, contestamos dudas de lo que tengan, pero ya se habría terminado con la clase pasada, con la semana pasada, lo que es administración del riesgo, todo lo que es carteras eficientes de Harry Markowitz y todo lo que es el modelo de evaluación de activos de capital, el CAPM. Y con eso concluiríamos lo que es riesgo, que habríamos visto también que es beta, y la diversificación, y bueno, el armado de carteras. Con eso yo había quedado en deuda en cargarles el trabajo práctico obligatorio sobre administración de carteras, sobre administración de riesgo en armado de carteras eficientes, y que ya está cargado a partir de hoy, hace poco, hace un rato lo terminé de armar y terminé de cargar. Lo que sí les hice, para evitarles un paso, ya bajé todas las cotizaciones, y también para que las mismas fueran uniformes y coincidieran en tiempos, pero ya les bajé cotizaciones tanto del índice de Merval, que justo habíamos tenido problemas para bajarlo de Yahoo Finanzas la clase pasada, pero bueno, ahí con el link que uno de ustedes me compartió, pudimos bajarlo desde ese link, y junto con otras 6 acciones más. Entonces está cargado en un Excel, y así que lo pueden obtener de ahí. Para hacer el trabajo práctico tienen 2 semanas, que es mucho más del tiempo necesario, es más que nada para que se pongan de acuerdo y coincidan, pero en una tarde lo pueden resolver. Lo pueden hacer en grupos de hasta 4 alumnos. Y bueno, cualquier duda que tengan nos consultan, pero creo que no va a haber problemas. Traten de juntarse. Una consulta Sí, sobre ese tema. Juliano. Sí, está el Zoom de mi hermana, por eso dice Mora. Ah, bien. El tema del trabajo práctico, ¿está plasmada la consigna en algún lado? Simplemente como para tener una guía. Sí, en lo que es la unidad de administración del riesgo, en la plataforma ED, el último punto, que lo acabamos de cargar hoy, es una carpeta que dice trabajo práctico obligatorio de administración del riesgo. Ahí ingresan y van a tener 2 archivos. Un PDF, que son todas las consignas del trabajo práctico con las preguntas a responder, y un Excel, que son las cotizaciones de las acciones, que son con los datos que ustedes van a partir. Recuerden, como vimos en la clase pasada, que las cotizaciones de las acciones son precios, y ustedes lo que tienen que ver son las rentabilidades, con lo cual van a tener que hacer una fórmula, recuerdan, para saber cuál es la rentabilidad del periodo, que sería el precio actual, o sea, el precio en momento 1, dividido el precio en momento anterior o momento 0, menos 1, todo eso menos 1. O precio en momento 1 menos precio en momento 0, dividido precio en momento 0. Eso les da la rentabilidad del periodo. Entonces luego con todas las rentabilidades sacan todos los datos estadísticos necesarios para poder resolver el ejercicio. Ahí Alejo les está compartiendo la pantalla, en donde se ve trabajo práctico obligatorio con todas las instrucciones. Bueno, para concluir la unidad, como siempre venimos haciendo, tienen un test que se habilita ahora, está habilitado en este momento a las 19:15, se les habilita para que lo puedan resolver. Es un test rápido, que lo pueden resolver en pocos minutos, está pensado para resolverse entre 5 y 10 minutos, pero tienen 15 desde que inician el intento. En total va a estar disponible online hasta las 19:40, por si alguno tiene problema de conexión o llega tarde o algo por el estilo. Pero tienen 15 minutos desde que inician el intento. Como les vengo diciendo siempre, no apunta a obtener una nota
ni a recuperarse luego, simplemente esto nos permite ir viendo cómo vienen con el avance del estudio y de la incorporación de conocimiento. Bueno, sin más los dejo con el ejercicio, y al final de esta evaluación seguimos con la clase para meternos en un resumen general de administración del riesgo y una introducción a estructura de capital. Listo, Bueno, profe. Listo, profe, dale. Buenísimo, Ok. profe. Bueno, Gracias. profe, gracias. Sí. Bueno, Sí. bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes o buenas noches. La idea en esta segunda parte de esta clase es hacer un repaso de toda la parte de riesgo y rentabilidad, aparte de todos los tutoriales que hay en la plataforma. Tenemos esa idea, hacer este repaso y una primera introducción a lo que es estructura de capital. Después, en lo que viene durante la semana, van a tener que leer o escuchar y leer la bibliografía de estructura de capital. Así el lunes que viene ya llegan preparados a la clase de estructura de capital propiamente dicho, que se va a dar de manera virtual el lunes, ¿sí? Y después ya entramos en la última parte de lo que es el primer parcial, es decir, van a tener unas nuevas clases prácticas y una última clase de repaso al lunes siguiente, al otro lunes, ya como para llegar al examen el miércoles, si no me equivoco, es el miércoles 28 y jueves 29 el primer parcial. Así que bueno, la idea de hoy es repasar el tema riesgo y rentabilidad. Tratemos de hacer una clase interactiva y obviamente que me pueden consultar todas las dudas que tengan respecto a ese tema. Es un tema troncal y básico para llevar adelante la materia, ¿no? Para iniciar el repaso, les voy a compartir, esperen que les comparto pantalla. ¿Ahí la están viendo bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, traigo las diapositivas las más representativas, que resumen de alguna manera la temática como para iniciar el repaso. Básicamente, digamos, el riesgo y rentabilidad en finanzas significa medir a través de indicadores o variables estadísticas determinados fundamentos de los activos financieros, ya sea el rendimiento que tienen los activos y el riesgo que tienen estos activos. Y un poco lo que se busca es tratar de proyectar cuál va a ser el rendimiento esperado de un activo financiero determinado a los efectos de determinar el valor de ese activo financiero hoy. Lo que van a ustedes ver en toda la materia es que el valor de los activos financieros, el valor de los proyectos de inversión, en definitiva representan el valor presente de un flujo futuro de fondos, ¿sí? O sea, el valor de los activos financieros y de los proyectos de inversión están representados por el valor presente de un flujo futuro de fondos. Ese flujo futuro de fondos es un flujo cierto o un flujo incierto. ¿Qué opinan? Y puede ser más incierto por el tema porque es una rentabilidad esperada. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Bien, entonces, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Entonces, o sea, el flujo de fondos futuro que va a generar un activo financiero o un proyecto de inversión es un flujo de fondos probable, incierto, ¿sí? Que tiene determinado grado de probabilidad de ocurrencia. Entonces, partiendo de esa base, el valor presente de ese flujo de fondos futuros es un valor presente que está, digamos, que involucra determinada riesgo determinada incertidumbre, es decir, tiene determinado riesgo de ocurrencia. Existe la probabilidad de que se dé nuestra proyección para arriba del flujo de fondos, pero también existe una posibilidad
o hay cierto grado de probabilidad de que ese flujo de fondos no ocurra, o sea muy inferior al que pensamos, y por lo tanto entremos en un margen de pérdida o de que el valor actual de ese flujo de fondos sea mucho menor al que estamos prediciendo en este momento. Entonces, para poder predecir el futuro, lo que nosotros hacemos es mirar el pasado, ¿sí? Mirar el pasado del activo financiero. Entonces, por ejemplo, en este recorrido que vieron ustedes en los tutoriales y lo hayan seguramente discutido con Maxi, uno mira el pasado de los activos financieros. Por ejemplo, en este caso, que es un gráfico de Briley Myers, tenemos el recorrido del valor de las acciones ordinarias, no sé si miran mi cursor, en los últimos 100 años, del año 1900 al año 2000. El valor de los bonos del Tesoro americano, ¿sí? Y el valor de las letras del Tesoro americano, ¿sí? Entonces, este es un recorrido histórico que en definitiva nos va a servir para poder proyectar a futuro cuál va a ser el valor de esos activos financieros, ¿sí? A partir de esta evolución de precios, uno puede calcular la evolución de la rentabilidad que año a año tuvieron cada uno de estos activos financieros. ¿Qué rentabilidad tuvieron cada activo financiero respecto del año anterior? Tanto las acciones, los bonos, como las letras del tesoro. Entonces, uno puede tener esto, que es una serie histórica de los porcentajes de rentabilidad que tuvieron estos activos financieros, por ejemplo, en este caso el de las acciones ordinarias. Es decir, lo que le dice este gráfico es, en el año 1900, entre el año 1900 y 1901, qué porcentaje de variación tuvieron el precio de las acciones ordinarias. Y ese porcentaje de variación nos va a dar el porcentaje de rentabilidad de las acciones ordinarias. Así pasó en 1901, 1902, etc. En 1905, fíjense que cayó la rentabilidad de las acciones, fue positivo en 1908, 1909 y así sucesivamente. Entonces tenemos una serie de N cantidad de, concretamente, de 100 observaciones de rentabilidades de las acciones ordinarias, que son porcentajes de rendimiento de estas acciones. ¿Tá? Entonces, ¿por qué miramos esto? Porque queremos proyectar el futuro. Entonces nosotros vamos a evaluar esta serie histórica y vamos a sacar dos indicadores clave de esta serie histórica, que es el rendimiento promedio que se observó en las acciones ordinarias y evaluar el riesgo. ¿Cómo se evalúa el riesgo? ¿Qué es lo que saben respecto de la evaluación del riesgo? Se analiza a partir del costo de oportunidad. El riesgo se analiza a través del costo de oportunidad. ¿Qué tenés? ¿En qué sentido lo decís? O explayate un poco más. Lo tengo apuntado de las clases que el riesgo se analiza a partir del costo de oportunidad que existe al momento de invertir dinero en acciones, bonos o letras, y que mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ajá. O sea, vos en definitiva vos decís, en realidad, a ver, vos cuando vas a invertir en un activo financiero vas a decir, bueno, yo espero una rentabilidad determinada, ¿sí? Y voy a esperar una rentabilidad en función del costo de oportunidad que tenga. Es decir, si yo voy a entrar en acciones del mercado americano, en acciones del mercado argentino, y tengo una X cantidad de dinero para invertir, ¿cuál es tu costo de oportunidad por entrar en acciones? O sea, vos decís, ¿entro en acciones o invierto en otra cosa? ¿Cuál podría ser tu costo de oportunidad? Y depende, no sé. ¿En qué podrías invertir si no es en acciones? Un fondo común. Un fondo común, ¿qué más? Un plazo fijo. Un plazo fijo. ¿Sí? Entonces, yo puedo invertir en acciones o en un plazo fijo. Yo sé que el plazo fijo me da un X porcentaje de rendimiento, 25 o 30% anual en pesos hoy por hoy puede estar dando un plazo fijo. ¿Sí? Entonces, ahora el plazo fijo tiene una probabilidad de ocurrencia bastante cierta, es decir, yo si a mí me dan un plazo fijo o invierto en un plazo fijo de que me rinde el, digamos, 36% anual, es decir, el 3% mensual, la probabilidad de ocurrencia de que eso ocurra es alta, es un flujo bastante cierto. ¿Es 100% cierto ese flujo de fondos?
Sí, No, porque va a depender de cuestiones políticas, de que cambie la política del Banco Central, suponte, y bajen las tasas o algo así. Pero si vos invertís 1.000.000 de pesos en un plazo fijo en el Banco Galicia y te dice que te va a pagar el 3% mensual dentro de 30 días, ¿no? ¿Un flujo cierto? Sí. Sí, en ese Y caso es sí. cierto. Y si se funde el Banco Galicia en el medio, ¿vos me podés asegurar que el Banco Galicia no va a quebrar de acá a 30 días? ¿Sí? Entonces, probabilidad. Complicado. ¿se No lo puedo entiende? asegurar, pero cuán probable es. Perfecto. Entonces, por ahí pasa la cosa. El grado de probabilidad de que vos no cobres ese plazo fijo dentro de 30 días es muy bajo, es decir, es un flujo con alta probabilidad de ocurrencia. No es totalmente cierto, porque no deja de ser una variable estocástica, ¿sí? E incierta, pero es un flujo con alto grado de probabilidad. Ahora, ¿qué ocurre si vos querés invertir en acciones de aerolíneas argentinas, ¿sí? Y va a esperar a cobrar dentro de 30 días sobre ese 1.000.000 de pesos invertido en acciones de aerolíneas argentinas un X porcentaje de rentabilidad? Bueno, ¿qué probabilidades hay de que ese 1.000.000 de pesos se te convierta en 1.030.000 pesos, es decir, con el 3% de rentabilidad mensual, en el caso de que inviertan en aerolíneas argentinas? Es Depende una de la inversión depende de la volatilidad del mercado. de la Sí, pero no volatilidad. solamente eso, o sea, de todos los drivers que manejan a la economía, y es muy poco probable en un contexto donde hoy la Argentina está en decrecimiento. Bien, entonces, vos vas a tener, usted está mencionando riesgos macroeconómicos de Argentina, ¿sí? Que obviamente influyen sobre la acción de aerolíneas argentinas. También, te diría yo, influyen sobre la acción de Banco Galicia, ¿no? También Sí. influyen, ¿sí? Ahora, también hay riesgos que afectan específicamente al mercado de aerolíneas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Sí? Si, digamos, se restringen cada vez más las medidas de la pandemia en los próximos 30 días, lo cual muy probablemente puede ocurrir, se reduzca la cantidad de vuelos de cabotaje de aerolíneas argentinas y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el precio de la acción de aerolíneas? Cae. Van a caer. Puede caer. Entonces, la rentabilidad que vos le vas a pedir para invertir en la acción de aerolínea va a ser mucho mayor de la que le voy a pedir por invertir en el Banco Galicia, ¿sí? ¿Está? Ese riesgo que está muy asociado al negocio de aerolínea, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de riesgo es? Hay dos tipos de riesgo. Único o así. Único. Sistemático o asistemático. Asistemático. Bien, ¿y ustedes qué creen que es el riesgo concreto de cómo puede impactar la pandemia en la aerolínea argentina? Asistemático. Perfecto, ¿sí? Y hay otro riesgo, que es el riesgo sistemático, que es lo que puede pasar con la macroeconomía argentina, que va a afectar tanto a Aerolíneas Argentinas y Banco Galicia, ¿sí? Una Entonces, consulta. sí, Perdón, no entendí por qué, por ejemplo, el tema de la pandemia sería asistemático, si por ejemplo es algo que la empresa no puede eliminar o es porque lo puede minimizar, por eso es asistemático. no. O sea, es único o asistemático o no sistemático un riesgo cuando está asociado a un mercado o a una empresa determinada, ¿sí? El riesgo de que el riesgo pandemia, digamos, ¿sí? Va a impactar principalmente a empresas como aerolíneas, lo va a impactar negativamente, de hecho lo sigue impactando a nivel internacional. El punto clave acá es que cuando entra el concepto de la diversificación del riesgo, es decir, si vos pones todo tu 1.000.000 de pesos en la aerolínea argentina, estás 100% expuesto a lo que vaya a pasar con la pandemia. Ahora, si pones el 100% de tu dinero en un plazo fijo, estás reduciendo el riesgo, pero seguramente va a reducir mucho la rentabilidad esperada, ¿sí? Va a ser casi seguro el 3% si se ocurre el flujo de fondos que tenés esperado, pero va a ser probablemente un porcentaje más bajo del que puedas lograr potencialmente por invertir en la aerolínea argentina. Entonces, lo que hacen generalmente los inversores es diversificar el riesgo, de poner parte en una inversión segura, que es un plazo fijo,
y parte en una inversión más riesgosa que Aerolíneas Argentinas, que ofrece una mayor rentabilidad, y parte lo van a poner en tecnológicas, y parte lo van a poner en empresas duras, digamos, industrias duras, del acero, del aluminio, etcétera. Es decir, van a diversificar el riesgo para que si ocurre una mayor restricción de circulación en pandemia, probablemente pierdan por el lado de Argentina, de aerolíneas, pero probablemente ganen si invirtieron en, digamos, Amazon o Facebook. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a seguir potenciando el consumo de herramientas tecnológicas. Entonces, uno puede eliminar o reducir el riesgo no sistemático, es decir, el riesgo único asociado a una empresa, diversificando en otras. Tal que si ocurre determinado evento, el impacto en la rentabilidad global de la inversión que tenemos no sea tan importante. También puede ocurrir que mañana aparezcan miles de millones de vacunas, que se levante la pandemia, se levanten los vuelos de cabotaje, y nosotros compramos hoy los precios de las acciones de aerolíneas a precios muy bajos y exploten por los aires, vuelen por los aires y que tengamos una ganancia de capital enorme sobre Aerolíneas Argentinas. Eso puede ocurrir también. ¿Sí? Entonces, el riesgo es alto, pero la rentabilidad esperada también puede llegar a ser alta porque el precio de hoy de las aerolíneas está muy bajo. ¿Sí? Ahora, volviendo al concepto de riesgo, ¿cómo mido yo el riesgo asociado a una acción determinada? A la acción de, digamos, Aerolíneas Argentinas. ¿Qué variable estadística utilizo? La beta. El desvío estándar. Sí. Bien. Nombraron dos cosas que las dos son ciertas. Dejemos la beta por un costado a un costado para que va a entrar después. Y está bien el concepto, ¿no? Pero, en primer lugar, lo que resume el riesgo de un activo financiero es el desvío estándar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este caso, miren este gráfico, ¿cuánta oscilación tuvo la rentabilidad de este activo en los últimos años? Es decir, yo voy a medir el riesgo a través del desvío estándar. El desvío estándar es qué porcentaje se desvía la rentabilidad de un activo financiero respecto de su propia media histórica. ¿Sí? ¿Cuánto se desvía para un lado o para el otro respecto de su media histórica? Si yo tengo un desvío estándar de 5%, existe una alta probabilidad de que se desvíe, que el rendimiento futuro sea su media histórica más 5% o su media histórica menos 5%. ¿Sí? Si el desvío estándar es de 1%, existe una probabilidad de que se desvíe más 1 o menos 1%, y por lo tanto el riesgo de ese activo va a ser menor. ¿Sí? Entonces, el riesgo de un activo financiero va a estar medido, la primera medida es el desvío estándar de ese activo, que va a depender de su propia historia, ¿sí? De su propia oscilación. Es decir, si nosotros acá tenemos N cantidad de observaciones, 100 observaciones, de rentabilidad que están por encima, muy por encima, cercana a cero, rentabilidad que están muy por debajo, ¿sí? Entonces, si nosotros esto lo resumimos acá en una distribución de frecuencia, es decir, ¿cuántas veces en estos 100 años las acciones tuvieron una rentabilidad, por ejemplo acá, redondeo, entre 0 a 10, ¿cuántas veces? Unos 20 observaciones, fíjense. Entre 0 y 10% de rentabilidad, hubo 20 años, 20 observaciones donde ocurrió esto, que estuvieron entre 0 y 10. Hubo unos 17 años, si quieren, entre 15 y 20, fíjense, que estuvieron entre 10 y 20. Entre 20 y 30, unas casi 25 observaciones. O sea, en 25 oportunidades tuvo la rentabilidad entre 20 y 30. Hubo unos 10 años, 10 observaciones tuvo entre menos 10 y menos 20%. Entonces, esto nos da una idea del riesgo de las acciones americanas, es decir, que tienen un promedio, que están acá, en este orden, entre 10 y 20%, el promedio, y que tienen un desvío estándar, es decir, en promedio se dispersan respecto de este valor esperado, ¿sí? Un X%. Eso va a indicar el desvío estándar. ¿Está? Bien. Imagínense que tenemos dos activos, el activo A y el activo B. El activo A tiene un riesgo, es decir, un desvío estándar de un X%, digamos un 10%, pongamos acá, algo figurativo. Y un rendimiento de, digamos, un 15%.
Y tenemos un activo B que tiene un riesgo menor, es decir, el desvío estándar histórico de este activo hace que el desvío, o sea, los datos de rentabilidad histórica de este activo hacen que su desvío estándar sea, digamos, un 3% y que su rentabilidad sea un 2%, mucho más baja que la del activo A. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la mejor alternativa de inversión para ustedes? Depende del inversor. Depende del inversor. ¿Por qué? Y si quiere asumir más riesgo, va a elegir el activo A. Si quiere elegir menos riesgo, va a elegir el activo B. Bien. O una proporción de los dos. Una proporción de los dos. ¿Qué más? La de mayor riesgo, profe, ¿Por qué? porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Está bien. ¿Qué más? Hasta ahora ninguna es la correcta, ¿eh? Depende del riesgo que esté dispuesto a asumir el inversor. Yo me fijaría o sea, la diferencia entre riesgo y rentabilidad para ver cuál me convendría. A ver, eso, ¿cómo es? O sea, dividir riesgo sobre rentabilidad y de ahí fijarme qué activo me conviene. Bien, por ahí pasa la cosa. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es la relación rentabilidad-riesgo. Es decir, por cada punto porcentual de desvío que nosotros estamos asumiendo, si yo asumo un 1% de desvío, es decir, de posibilidad de que tenga una pérdida, ¿qué rentabilidad obtengo? ¿Qué porcentaje de rentabilidad obtengo por cada punto de desvío asumido? Es decir, yo puedo ser un osado y un inversor que me gusta asumir mucho riesgo, pero a cambio voy a querer tener una rentabilidad más alta, ¿sí? Es decir, voy a querer tener una relación rentabilidad-desvío determinada. Ahora, si soy muy arriesgado y viene uno, me golpea en la puerta y dice, che, acá tenemos una oportunidad de inversión de invertir en un activo de bajísimo riesgo que me da una altísima rentabilidad. Definitivamente me voy a ir para ese activo por más que sea un inversor ávido de riesgo, ¿sí? Porque la decisión económica correcta es invertir en el activo o en la cartera de activos que incremente mi relación rentabilidad-riesgo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, Una consulta. sí. ¿Y cómo calculamos eso? ¿Cuál sería el desvío estándar? Vos vas a A tener, ver. ahora lo vamos a ver, pero vos vas a tener, eh, vos vas a tener una rentabilidad esperada, que esa rentabilidad esperada va a depender de la rentabilidad promedio histórica que tuvo el activo financiero. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y a su vez va a tener un desvío estándar, que es un porcentaje que te va a decir históricamente qué porcentaje se desvió la rentabilidad de cada uno de los años que estuviste analizando el activo respecto de su propio promedio. ¿Sí? Puedo tener un activo que tenga una rentabilidad del 7% y un desvío estándar del 2%. Entonces, mi valor promedio de rentabilidad esperada es un 7%, de acuerdo a la rentabilidad que tuvo en un recorrido histórico de ese activo financiero. Ahora, si el desvío estándar es 2%, existe un alto grado de probabilidad de que tu rentabilidad futura se vaya del 7 más 2%, es decir, se vaya al 9%, o se vaya del 7 al menos 2%, es decir, se vaya al 5%. Existe una alta probabilidad de que eso ocurra, ¿tá? Entonces, el ratio que vos tenés que tomar es la rentabilidad, 7%, dividido el 2% que es el desvío estándar. ¿Qué rentabilidad obtenés por cada punto de desvío de riesgo que estás asumiendo? En este caso te va a dar 7% dividido 2, te va a dar de 3,5% de rentabilidad por cada punto de desvío que estás asumiendo, por cada punto de riesgo que estás
asumiendo. ¿Se entiende? Claro, entonces después calculo de todas las carteras y el que más relación me da, elijo ese. Exacto, exactamente. Genial. Exactamente. Bien. Ahora un minuto. Un segundito. Se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. ¿La pantalla compartida? Bueno, acá tienen 3 frecuencias. ¿Las ven? Vamos a agrandarlo un poco, a ver si se ve mejor. Y vamos a jugar con esto, a ver si me sale, de una votación. Tenemos 3 oportunidades de inversión. La inversión A, que tiene esta rentabilidad promedio y este desvío, es decir, y esta dispersión, la frecuencia, históricamente tuvo todas estas observaciones que tuvieron una rentabilidad menor al promedio histórico y todas estas que tuvieron una rentabilidad mayor al promedio histórico. Este segundo caso, esta inversión que tiene esta rentabilidad con mayor frecuencia y un desvío menor. Y este tercer caso que tuvo esta rentabilidad promedio y este desvío. ¿Sí? Entonces vamos a ver si me sale esto de la votación. A ver. A ver, lanzamos votación ahora. ¿Cuál de las inversiones de la diapositiva que vimos recién es preferible? La C. La C. La C. Bien, finalizamos la votación. Entonces, dice, ¿cuál de las diapositivas de la número 7 es preferible? La A porque tiene mayor dispersión de rentabilidad y por lo tanto las mayores probabilidades de ganancia. Vamos ven bien el gráfico, ¿no? Sí. Entonces Sí. uno podría decir, bueno, Sí, este profe. tiene un X% de rentabilidad promedio que va a estar acá en el orden del 10%, ¿sí? La realidad es que tiene una X cantidad de observación acá del lado positivo que nos da a nosotros la chance de que podamos ganar, ¿sí? Ahora, ¿la A es preferible a la B? No, porque la B tiene un menor. No. No. Bien, o sea, para el mismo nivel de rentabilidad, fíjense que está en el mismo nivel de rentabilidad, la B tiene un desvío menor, es decir, la probabilidad de que ocurra este valor promedio esperado es mucho mayor que en este caso, ¿sí? Porque acá la dispersión, es decir, el desvío estándar, el desvío promedio porcentual respecto de la media es mucho más alto en el A que en el B. Entonces la rentabilidad por punto de riesgo asumido es mayor en el B. Y después, ¿qué pasa? Cuando vamos al C, dice, tenés una mayor rentabilidad y el mismo desvío que B. ¿Sí? Entonces, voy a ganar
más que la opción B, y voy a tener el mismo riesgo o el mismo desvío estándar. ¿Tá? Entonces la inversión preferible es la C, porque para el mayor nivel de rentabilidad esperado, que de los tres casos, igual en este caso el del B, perdón, tiene la mayor rentabilidad esperada y el mismo desvío que B. Entonces supera a la B y la B supera a la A. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. La vez pasada, en la clase de práctica, vimos un ejercicio que lo vamos a ver ahora rápidamente, para el que no pudo estar presencial, y está colgado, este ejercicio está colgado en la plataforma dentro de la unidad 2 de riesgo y rentabilidad, que es esto que, nada, es representativo para que entiendan estos conceptos que estamos viendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, Sí, sí. este ejercicio lo vimos la vez pasada en la clase de práctica, que básicamente fue traer dos series de precios de un activo financiero que es de dos activos financieros, el dólar y el euro. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿cuál es la serie de pesos por dólar y pesos por euro que tuvimos en Argentina en el último año? Arranca en 2020, desde abril del 2020 hasta marzo de 2021. Esto es el tipo de cambio oficial del Banco Nación, vendedor, al cierre de cada uno de los meses. ¿Sí? Sobre este precio hay que sumarle el impuesto país, que te aumenta en un 30-40% el tipo de cambio, ¿no? Porque le hacen una retención de impuestos a la ganancia a cualquiera de nosotros que vaya a comprar dólares. Entonces, fíjense, en abril arrancó el dólar en 67,3, luego se fue a 69,7, 72, 75 pesos por dólar en julio del año pasado, y ahora está en 96 pesos por dólar ahora en marzo de este año. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿nos sirve esta serie de precios para evaluar la rentabilidad y los desvíos? En realidad, el precio en sí mismo, el valor absoluto de los pesos por dólar, termina siendo irrelevante, ¿sí? Porque yo esto lo voy a comparar contra invertir en un plazo fijo, comprar una acción de YPF, comprar una acción de aerolínea, de Tenaris o de Facebook, ¿sí? Entonces, el valor en pesos de lo que cuesta un dólar, en términos absolutos, me dice poco. Entonces lo que sacamos es la serie de rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad? El primer porcentaje de rentabilidad mensual que tenemos es el de mayo del año pasado, que es el precio en el momento 2 dividido el precio en el momento 1 menos 1. ¿Sí? La rentabilidad es el precio final menos el precio inicial dividido el precio inicial. ¿Está? Esta es la rentabilidad. Es decir, vamos a poner acá la rentabilidad es igual al precio. En el segundo momento, P sub 1 vamos a poner menos P sub 0. Todo esto dividido P sub 0. ¿Sí? Esa es la rentabilidad. Que es lo mismo decir P sub 1 dividido P sub 0, P sub 1 dividido P sub 0, menos 1. Exactamente lo mismo, que es lo que calculé acá. Entonces nosotros tenemos una serie de rentabilidades del peso por dólar. El peso por dólar rindió 3,66% en mayo, 3,22. O sea, si lo hubiese comprado a 67,3, al venderlo a 69,7 me dio una rentabilidad de 3,66%. Y así sucesivamente. ¿Tá? Y tengo 11 observaciones de rentabilidades. Por lo tanto, el promedio de rentabilidad del año de pesos por dólar es 3,3%. ¿Tá? Entonces, ese es el promedio del último año, y uno podría decir, bueno, como inversor, si yo considero que el último año de la evolución del dólar respecto del peso es un horizonte representativo, uno puede esperar que el próximo mes, si invierto en dólares, voy a tener una rentabilidad en pesos del 3,30%. ¿Se entiende? O sea, miro la historia para proyectar el futuro. ¿Está? Sí. Bien, entonces, esa es la rentabilidad promedio. Luego voy a decir, bueno, ¿cómo analizo el desvío? O sea, el famoso desvío, el famoso riesgo. Lo que se analiza es cuánto se dispersó respecto de su propio valor promedio
las observaciones de rentabilidad momento a momento, es decir, cuánto se dispersó en mayo del año pasado respecto de su propio promedio. ¿Cuánto se dispersó en junio el dólar respecto de su propio promedio? ¿Cuánto lo hizo en julio? Fíjense, en septiembre estuvo por debajo, al igual que en febrero y marzo, las dos últimas observaciones. En octubre estuvo muy por encima, 4,31 sobre 3,30, que es su propio promedio histórico. Entonces, si nosotros analizamos cuánto se desvió respecto de su propia media, tenemos una serie de desvíos respecto de la media. El detalle es que si nosotros sacamos el valor promedio de esto va a ser 0, porque la suma de todos los desvíos respecto de su propia media nos va a dar 0. Entonces lo que se hace es se saca el cuadrado de los desvíos y luego se saca la raíz cuadrada de este promedio del cuadrado de los desvíos. Es decir, se saca el cuadrado de los desvíos de todas las observaciones respecto de su propia media. Esto acá tenemos desvío respecto a la media 0,36%. El cuadrado del desvío es 0,0013%. Y así sucesivamente. Luego se saca el valor promedio de todos estos desvíos y eso nos va a dar el concepto de varianza, que es un valor muy bajo que está acá, 0,0038%. Un detalle es que por una cuestión técnica estadística no se toman 11 observaciones de rentabilidad, sino que se toman 11 menos 1 observación, o sea, 10 observaciones. Esta va a ser la varianza. El cálculo o el concepto de varianza es el promedio del cuadrado de los desvíos de una variable respecto de su media. El promedio del cuadrado de los desvíos de una variable respecto de su media. ¿Está? ¿Por qué se toman 10? Perdón. Es una cuestión técnica estadística, que es básicamente que esto lo tienen que haber visto en estadística ustedes, es que para nosotros lograr lo que se llama un indicador insesgado, ¿sí? Un indicador insesgado, pues son todos, nosotros lo que estamos haciendo acá es a partir de una muestra de 12 meses, estamos tratando de intuir cuál es el valor esperado de la rentabilidad, ¿sí? Con un determinado desvío esperado. ¿Tá? Entonces, para calcular eso y darle más robustez técnica a ese cálculo, y no va al caso de lo que no tiene sentido lo veamos acá, y para construir ese indicador, que pasa a ser un indicador insesgado, se divide esta sumatoria de desvíos por 10 en vez de por 11 observaciones, es decir, por n menos 1 observación. Si tienes 30 observaciones, es 30 menos 1. Es una cuestión técnica de cálculo de la varianza. Sí. Una consulta. Por ahí hay algo que no, seguro, no hay algo que no estoy viendo en el medio. Pero si yo tomo como referencia un plazo fijo, por ejemplo. Sí. Y hago el mismo cálculo, vamos a ponerle, no sé, un 3% mensual. Sí. Promedio 3% y como volviendo sobre lo anterior, de rentabilidad sobre riesgo. Sí. ¿Cómo calculo ese riesgo? Porque ¿Y ese riesgo a qué te parece que va a ser igual? Claro, por eso, pensando en el hecho de decir, bueno, si el desvío es casi 0, por lo que hablábamos, porque tengo un alto grado de certeza, pero tengo una rentabilidad esperada, cualquier número sobre 0, tengo que decir, bueno, es siempre la mejor opción para invertir, cuando por ahí no es así, digamos. Como sí, lo que entiendo esa lógica de decir, o sea, desde ese análisis, digamos. Sí, está bien lo que decís. También es cierto que la renta, o sea, nunca va a ser 0. Primero, nunca va a ser 0. De hecho, en realidad, justamente con los plazos fijos, por ejemplo, en Argentina, vos vas a tener una cuestión macroeconómica implícita en los plazos fijos que tienen que ver con la política monetaria de Argentina. Sí, por ahí tomé el plazo fijo que digo, no sé, bonos del Tesoro de Estados Unidos contra acciones, no sé qué. Sí, está bien, va a tener una baja rentabilidad esperada, contra un bajo desvío estándar. ¿Sí? Entonces va a tener una determinada relación rentabilidad-desvío. ¿Qué ocurre en la dinámica, digamos, financiera? Cuando los inversores ven que vos tenés una mejor relación rentabilidad-desvío, por ejemplo, si los plazos fijos fuesen muy apetecibles, van a ir todos
a invertir en plazo fijo, ¿sí? Claro, Y o qué sea, pasa. Sí, no sé por ahí si me explico, pero como lo que me hace ruido es decir, yo pongo a competir invertir en dólar, por ejemplo, contra invertir en un plazo fijo. Un ejemplo X, saliendo de Argentina, saliendo de lo que sea, como para que se entienda. Digo, hago esa relación, rentabilidad sobre riesgo en dólar me da, no sé, 2.5. Al invertir en un plazo fijo y ser la rentabilidad mensual, vamos a ponerle del sí. 1%, y mi denominador o mi riesgo muy cercano a cero, no me va a tender a siempre estar como muy alto ese índice a la hora de compararlo. Como, o sea, ¿se entiende la que pregunto? Sí, sí, no, está bien. Lo que vos decís es, si yo tengo un activo financiero que tenga un desvío muy bajo, entonces, con que tenga un 1% de rentabilidad, me va a ser preferible. El detalle que vos, imaginate una cosa. A ver, en Estados Unidos, un activo libre de riesgo rinde un 1% o menos anual. Las letras del Tesoro americano rinden menos de un 1% anual. Han llegado a medir 0,5, 0,2% anual las letras del Tesoro americano en dólares, ¿sí? Entonces el rendimiento es muy bajo porque el desvío o el riesgo es muy bajo y se lo utiliza a su vez como política monetaria, ¿sí? En Argentina, ¿tá? Entonces, por un lado, eso, o sea, imaginarte un activo libre de riesgo en un mercado que rinde el 1% mensual ya es un disparate. ¿Sí? Bueno, ahora cerrar todos los libros de finanzas y empecé a entender la economía argentina. ¿Qué pasa con la economía argentina? Vos tenés, digamos, así estamos como estamos, ¿no? Digamos, tenés un banco que te promete una rentabilidad de un 3% mensual y decime vos, qué negocio va a ser rentable cuando, como mínimo, para pedir un crédito en un banco, yo tengo que pagar lo que le paga el banco al plazo fijo, el 3% mensual, más un X% que tiene que pagar el banco, es decir, 4 o 5% mensual, es decir, estoy pagando tasa de financiamiento de 50, 60, 70% anual. Entonces, de ahí es que la economía argentina está parada hace tantos años. Claro, Ahora, quizás. en el No, manual que de a eso finanzas. iba de decir, bueno, como que al contrastarlo con la realidad, como que me hace ruido, porque estaría diciendo, bueno, sin riesgo tengo un índice Sí, altísimo, digamos. bueno, está bien, pero a ver, acá tomamos dos Sí, sí, observaciones del entiendo. tipo de cambio peso-dólar, ¿sí? Pero yo te recuerdo que el peso en el año 2019, si mal no me acuerdo, o 2018 estaba a menos de 20 pesos, ¿sí? O estaban, sí, 15 pesos, una cosa así, ¿sí? Entonces, El dólar. el dólar, sí, sí. Entonces, todos los que se quedaron posicionados en dólar en los últimos 2 años ganaron muchísimo dinero. Yo acá tomé una observación de 12 meses, que fue justamente los 12 meses de pandemia, que el gobierno planchó el tipo de cambio para que no tenga tanto impacto en la inflación. ¿Tá? Aún así, la gente no se va a los bancos, porque la gente lo que no mira esta serie de 12 meses. Todos nosotros no miramos esta serie de 12 meses del dólar, miramos la serie de los últimos 5 años del dólar. Si querés, lo miramos desde el año 2000, si te gusta más que está 1 a 1. Entonces, nuestro horizonte para tomar una decisión de invertir en peso en dólar no son 12 meses, son 20 años, o 10 años, o lo que vos quieras como inversor. La realidad es que nadie se va a los bancos y todo el mundo se queda en dólar. En todo caso, por ahí sería que la rentabilidad va a ser lo suficientemente baja, digamos, como para mantener pisado ese índice. O debería para mantener esa relación, digamos. Sí, Haciendo el o análisis sea, así. sí. Bien. ¿Está? Bien, entonces, para seguir, teníamos el cálculo de la varianza que decíamos es el promedio del cuadrado de los desvíos, que básicamente se calcula la varianza porque si uno buscara el valor promedio de los desvíos respecto a la media así directo, como tenés valores negativos, los negativos se van a compensar con los positivos, va a ser 0. Entonces lo que se hace es, se cuadratiza el cálculo, es decir, se hace el exponente al cuadrado de los desvíos, se calcula la varianza
Y luego esa varianza que no dice demasiado, le sacamos la raíz cuadrada y ahí tenemos el famoso desvío estándar, que es qué porcentaje respecto de la propia media de 3,3% se espera se desvíe la rentabilidad del activo financiero, en este caso el dólar. Es probable que se vaya de 3,30 más 0,616, o es probable que se vaya de 3,30 a menos 0,616, considerando la serie histórica del último año, ¿sí? Si nosotros, esto lo hice a los efectos prácticos de la clase, pero vos, yo, todos nosotros tomaríamos una serie histórica un poquito más larga, un 12 meses, para hablar del dólar y del euro, ¿no? Justamente en estos 12 meses de pandemia. Bien, entonces, acá tenemos la relación, está sacada acá, no, a ver, la relación rentabilidad-desvío del dólar euro, del dólar pesos, es 3,30 dividido 0,616 de desvío estándar, te da 5,34%. Es decir, por cada punto porcentual, en este caso es menos de un punto porcentual de desvío asumido, ganamos 5,35% de rentabilidad. ¿Sí? Por cada punto porcentual de desvío asumido, ganamos 5,35% de rentabilidad. Como el desvío estándar está en 0,616, si hacemos 0,616 por 5,35, nos da 3,3% de rentabilidad esperada. ¿Está? Bueno, lo mismo hacemos para el euro. El euro tiene una serie histórica, tiene una serie histórica de rentabilidades, 11 observaciones, nos da un promedio 3,85 y nos da un desvío estándar de 1,56%. ¿Sí? Bueno, entonces la relación rentabilidad-desvío del euro, pesos contra euro, nos da 2,45. Fíjense, el euro tiene una rentabilidad mayor, pero esperada, de acuerdo al patrón histórico del euro contra el peso. ¿Sí? Pero un desvío estándar bastante mayor. ¿Cuál es la inversión preferible, el dólar o el euro? El dólar. El dólar. Relación. ¿Cuál es la preferible? El dólar. El dólar, ¿sí? Dólar. Nos da más rentabilidad por cada punto de desvío asumido. ¿Está? Entonces, bien. Ahora, lo que podría pasar, y vamos al último punto, es, ¿qué pasa si yo mezclo los dos activos? ¿Puedo llegar a estar mejor que 5,35? ¿De qué depende? Del armado de la cartera. De la proporción que le ponga cada uno. Es decir, Bien. La proporción. Perfecto. Miren una cosa. Yo estoy posicionado en dólares, ¿sí? Y tengo una relación rentabilidad-riesgo de 5,35. Y me voy a meter a invertir en un activo que me da un poco más de rentabilidad que el dólar, me da 3,85 contra 3,30. Vamos a achicar esto. Me da 3,85 contra 3,30, pero un desvío estándar mucho mayor, un riesgo muchísimo mayor. ¿Se entiende? ¿Está? Paso a comprar un activo que tiene mayor rentabilidad esperada, un poco mayor, de 3,30 a 3,85, con un desvío estándar muchísimo mayor. Un riesgo, un activo financiero mostró ser mucho más oscilante que el dólar en el último año. Ahora, ¿eso me va a llevar a una posición mejor? Eso depende de cómo se relacionan los dos activos que estoy incluyendo en mi cartera. Es decir, puede ocurrir que los dos activos se correlacionen de una manera tal que yo estoy aumentando mi rentabilidad en un X%, ¿sí? Pero mi riesgo aumenta menos que proporcionalmente. ¿Se entiende? Es decir, yo aumento mi rentabilidad, pero no aumento el riesgo en igual o mayor proporción por estar asumiendo un activo financiero de mayor riesgo. Aumenta mi rentabilidad, pero aumento mi riesgo menos que proporcionalmente. Es decir, la relación rentabilidad-desvío
mejora. ¿Por qué? Porque aumenta más la rentabilidad de lo que aumentó mi riesgo. ¿Puede llegar a ocurrir esto? Sí puede ocurrir. Justamente de eso se trata lo que es la diversificación. ¿Sí? Entonces, para desandar este camino, vemos esto. La varianza de una cartera de dos activos. Es decir, la rentabilidad de una cartera de dos activos va a depender del porcentaje que tengamos invertido en un activo. Es decir, si yo tengo dos activos, el activo X y el activo Y, y dos proporciones distintas invertido en X e Y, WX y WY, la rentabilidad esperada va a ser el promedio ponderado de la rentabilidad de los dos activos. Es decir, si tengo 50 y 50, esto es 50%, este es 50%, ahora lo vamos a ver. Y la rentabilidad esperada de ese activo financiero va a ser el promedio de la rentabilidad de los dos activos que lo componen. Ese es fácil. Ahora, el desvío del portafolio no va a ser el promedio ponderado del desvío de los activos. ¿Sí? Y ahí vamos al cálculo de la varianza de un portafolio de dos activos. La varianza de un portafolio de dos activos se puede resumir en esto lo que se llama la matriz de varianzas y covarianza de esos dos activos. Esto, la varianza de un portafolio de dos activos está compuesta de la proporción invertida en el primer activo al cuadrado por la varianza del primer activo, más la proporción invertida en el segundo activo por la varianza del segundo activo, más el producto de las proporciones invertidas en cada uno de los activos por la covarianza que hay entre los dos activos. ¿Sí? O sea, la proporción del primero al cuadrado por la varianza del primero, la proporción del segundo al cuadrado por la varianza del segundo, más el producto de las tenencias por la covarianza de los dos activos. Y esta casilla también, el producto de las tenencias por la covarianza de los dos activos. Es decir, que es la primera casilla, la cuarta casilla, más dos veces este término, que es W1 por W2 por la covarianza entre 1 y 2. Dos veces W1 por W2 por la covarianza entre 1 y 2. ¿Está? ¿Qué es la covarianza? ¿Cómo se calcula la covarianza? Es analizar momento a momento qué ocurre cuando hay un desvío respecto de la media de este activo y qué ocurre con este activo en este. Por ejemplo, se analiza mayo del 2020. ¿Cuánto se desvió el dólar respecto de su propia media? Rentabilidad del dólar respecto de su propia media, 0,36%. Bueno, aquí está. En el mismo mes, ¿qué pasó con el euro? Cayó. Respecto de su propia media está en menos 1,77%. Es decir, rinde el 2% el activo cuando su propia media histórica es 3,85. Entonces está por debajo de su propia media. Cuando el dólar estaba un poquito por encima, el euro estaba 1,77 abajo. En el segundo mes de observación, junio, el dólar estaba en menos 0,07% desviado respecto de su media, de su propia media histórica. Y el euro está 1,42% por encima. Perdón. ¿Se entiende? Entonces, la covarianza lo que hace es interpretar qué pasa con estos dos activos momento a momento, en los mismos momentos. Fíjense que ya nos empieza a dar un indicio, que es que cuando un activo se mueve para un lado, el otro se mueve para el otro, en signo contrario. Eso ocurrió en los dos primeros meses. En el tercer mes, ¿qué ocurrió? Uno se expandió un 1% por encima de su media y el otro se expandió menos por encima de su media, 0,6%. ¿Sí? Entonces, miren acá, menos 0,3% el dólar, más 1,65 el euro. Entonces, son como dos activos, se manejan o se mueven de una manera diferenciada respecto de su propia media, reaccionan distinto. ¿Tá? Entonces, lo que hace la covarianza es el producto de todos los desvíos respecto de su media de los dos activos que estamos analizando, ¿sí? Momento a momento. Y luego, lo de siempre, saca un promedio de este producto de los desvíos. Y esta es la covarianza, 0,02%. ¿Está? Ahora, esto nos dice poco. Y vamos a ver si lo tenemos acá. No lo tenemos acá. Pero aparece lo que se llama el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación
es el cociente entre la covarianza dividido el producto de los desvíos de de las dos variables. Es decir, es la covarianza 0,02% dividido el producto del desvío del dólar por el desvío del euro. ¿Sí? Todo esto está todo explicado. ¿Está? Es 0,02% dividido 0,6% por 1,56%. Este es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, lo vimos en la clase pasada, es un coeficiente que está entre 1 y menos 1. Si es 1, los dos activos están perfectamente correlacionados, si es menos 1 está perfecta pero negativamente correlacionados. Entonces, ¿qué pasa? La varianza de un portafolio se podría calcular como este primer término más 2 veces el producto de las tenencias por el coeficiente de correlación por el desvío de los dos activos financieros. ¿Sí? No lo tengo acá, exactamente acá, pero esa es la fórmula de varianza. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que el coeficiente de correlación no sea igual a 1, es decir, que no sean dos activos idénticos. Cuando dos activos se mueven al unísono de la misma manera, son dos activos que se expanden los dos 1,36%, se contraen los dos 0,5%, se mantienen iguales en 0% la rentabilidad de uno a otro. En ese caso son activos mellizos. Ahí el coeficiente de correlación va a ser igual a 1 y por lo tanto, cuando nosotros diversifiquemos, la rentabilidad va a aumentar de la misma manera que aumenta el desvío, es decir, no voy a tener una ganancia por diversificar. En cambio, si el coeficiente de correlación es menor a 1, me puede generar un efecto amortiguación, ¿sí?, en la variación o lo que cambia la varianza tal que me convenga diversificarse. Fíjense lo que ocurre acá. Este Excel está en la plataforma y después lo pueden analizar. Acá vamos a ver la relación rentabilidad-riesgo por diversificar en estos dos activos que son dólar-euro. El primer caso es si estamos invertidos 100% en dólar. ¿Me siguen, no? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Sí, profe. Primer caso, estamos invertidos 100% en dólar. La rentabilidad, el promedio ponderado de los dos activos, que al estar 100% en dólar, fíjense, es D26, que es el porcentaje invertido en dólar, por D19, que es el promedio de la rentabilidad del dólar, más E26, el porcentaje invertido en euro, por la rentabilidad del euro. ¿Sí? Acá me está, a ver ahí, fórmulas, fíjense, esto está bueno. Rastrear precedentes, ¿sí? Si van a fórmulas, rastrear precedentes, le dan con flechita la fórmula, es decir, fíjense que trae 0% dividido 330, multiplicado por 330, más 0%, 100% dividido por 330, multiplicado por 330, y 0% multiplicado por 385, te da 330. Después podemos ir modificando nuestro porcentaje de inversión en cartera, 90% en dólar, 10% en euros, 75-25, 50-50 y así sucesivamente. Entonces, y podemos cambiar, yo acá hice una serie como para evaluar, a ver cómo se van modificando las variables, hasta llegar a 100% euro, 100% euro, perdón, y 0% dólar, que obviamente la rentabilidad del portafolio es 3,85. Pero cualquiera de las intermedias, el promedio ponderado es lo que tengo invertido en cada activo. ¿Estamos? Y después calculé la varianza, que la varianza se calcula como la fórmula de varianza de una cartera que ustedes ya vieron y que está bueno, que lo pueden revisar, ¿no? Pero es la varianza como es el producto de las posiciones en cada activo al cuadrado por las varianzas más 2 veces la covarianza. Y luego sacamos el desvío de estos portafolios. Y luego sacamos la relación rentabilidad-desvío. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por arte de magia, si nosotros invertimos el 90% en dólares y el 10% en euros, vamos a estar en una relación rentabilidad-desvío mejor que si tuviésemos 100% en dólares. Entonces, mi posición óptima es esa. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Cuando nosotros pasamos de posición de 100% en dólares a 90% en dólares, aumentó la rentabilidad,
y aumentó menos que proporcionalmente el desvío de la cartera. Entonces estoy en una posición mejor. Ahora, cuando yo me empiezo a ir más hacia el euro, hacia el 25%, me voy a 75% en dólares, 25% en euros, aumenta mi rentabilidad, pero aumenta más que proporcionalmente lo hace el desvío, ¿sí? El desvío aumenta mucho más de lo que aumenta la rentabilidad, entonces la relación rentabilidad-desvío se va deteriorando. Estoy asumiendo un riesgo mayor de lo que aumenta mi ganancia esperada. ¿Se entiende? Entonces la relación rentabilidad-desvío se va deteriorando. El punto óptimo en este caso sería 90% en dólares, 10% en euros. ¿Sí? Y este es el beneficio de diversificar. Depende mucho de cómo se relacionan los dos activos. ¿Sí? Profe, Diga. acá yo tengo una duda con eso. Para maximizar ese beneficio, porque puede ser que haciendo 95 en dólar y 5 en euro dé más el ratio ese. Habría que derivar la fórmula de la esperanza de rentabilidad. ¿Qué querés poner acá? ¿95? Claro, porque en Te realidad da porque si no tendríamos que... 5,46, lo mejorás, ¿sí? 95% lo mejorás. Por eso tendríamos que estar probando con cada porcentaje y... Sí. Mirá, Pero no hay... 9,48 estaba al 90 y 9,46 te da el 95. 9,48 te da al 90. Profe, No, pero yo di un ejemplo solamente, que quizá Sí. daba más, en este caso no da más. Sí. Pero ¿cómo hacemos para saberlo sin probar? Porque si no tendremos que estar probando con cada porcentaje. Bueno, A ver, sí, no, te entiendo. O sea, acá tenés, digamos, esto del trasfondo de software de ingeniería que te maximizan la relación rentabilidad de bio en función de variables que tenés histórica y que vas poniendo. Es decir, este es el trasfondo del cálculo. Obviamente que manualmente lo podés hacer y podés estar programando toda la noche o buscar el máximo de rentabilidad de bio modificando el porcentaje en dólares. Pero imagínate vos que vos sos un inversor, que tenés una X cantidad de fondos que manejar, pero no tenés para invertir en 2 activos financieros, tenés para invertir en 270 activos financieros, ¿sí? Entonces, existen formas de calcular la relación óptima que te va a determinar el porcentaje óptimo de invertir en cada uno de los activos, ¿sí? claro, a eso iba. ¿A cuál es Sí. esa forma? Con programación lineal, o sea, son software súper sofisticados que al final de cuentas es el cálculo. Pero imagínate Ok. imagínate vos que tenés, vamos acá, esta sería la varianza de un portafolio de 4 activos, ¿sí? Que tenés el porcentaje invertido en el primer activo al cuadrado por la varianza del primer activo, el porcentaje en el segundo por la varianza del segundo, el porcentaje del tercero al cuadrado por la varianza del tercero, el porcentaje del cuarto al cuadrado por la varianza del cuarto. Tenés ya 4 términos de varianza multiplicado por la tenencia al cuadrado. Y tenés 6 por 2, 12 términos que involucran a las covarianzas, ¿sí? Con 4 activos, es decir, tenés 4, son 16 términos en la matriz de varianza y covarianza teniendo 4 activos. Si vos pasás a tener 5 activos, son 25 términos, y así sucesivamente. Entonces, la complejidad del cálculo de la varianza se va incrementando exponencialmente a medida que aumenta la cantidad de activos. ¿Está? Bien, sí. Profe, sí. Y ahí, en ese caso, ¿cómo quedaría la fórmula? Digo, más en el de 4 activos. Bien. Entiendo la suma de cada término, digamos, pero al final, ¿cómo sería? Ahí está. Es la varianza la varianza de la cartera. Claro, son la suma de todas las grillas. La suma de todas las grillas. Claro. Pero como esta grilla que está acá es igual a esta, tenés 2 veces esta grilla. Está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate acá, la varianza de la cartera es el porcentaje en 1 al cuadrado por la varianza de 1, más el porcentaje de 2 al cuadrado por la varianza de 2. Claro. Más el porcentaje de 3, 4. Sí, dale. No, bien. Y no, que por ahí también de la mano con lo que preguntaba
Guido, ahora que son 2, creo que con Solver por ahí se puede hacer en Excel. Claro, sí, sí, Esa sí. iteración. Pero sí, no más de 2. Y lo que pasa es que después la cantidad de términos, o sea, existe la solución óptima, que ahora lo vamos a ver, se traduce en definitiva en un modelo financiero, que es el modelo de Markowitz, pero sí, o sea, y tiene una complejidad de cálculo bastante importante. ¿Está? Bien, gracias. Bien. Si nosotros dibujáramos lo que hicimos recién y pondríamos el 100% en el activo A y el 100% en el activo B y después todos los porcentajes intermedios, nos va a dar una curva así. Si acá tenemos el desvío y acá tenemos la rentabilidad de la cartera, ¿sí? Y esto es un poco lo que propuso Markowitz, ¿sí? Markowitz lo que dijo es, bueno, tenemos entonces la rentabilidad y rentabilidad de desvío de un activo determinado. Si diversificamos, depende cómo se mezclen los dos activos, con determinados porcentajes puedo lograr una mejora. Y si tenemos 3 activos y 4 activos, y si tenemos N activos, vamos a tener carteras de inversión bastante complejas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Propuso que para cada nivel de desvío estándar, él dice, en el mercado financiero existe una N cantidad de activos financieros. Entonces, si yo acá tengo en el eje de las X el desvío estándar de las carteras de inversión y en el eje de las Y la rentabilidad de las carteras de inversión, voy a tener, por ejemplo, para este nivel de desvío, una cartera que me va a dar este nivel de rentabilidad. Pero va a existir para este nivel de desvío una tenencia en los N activos que componen el mercado que me maximice la rentabilidad. Es decir, para cada nivel de desvío voy a tener una tenencia en acciones que me maximice el nivel de rentabilidad. Y en definitiva, que te maximice la relación rentabilidad-riesgo. Para cada nivel de desvío va a existir una cartera óptima que maximice la rentabilidad. ¿Tá? Y a esto le llamo la frontera de carteras eficientes. ¿Qué va a ocurrir? Si una cartera, si en algún momento, ¿qué buscan los inversores permanentemente? Lo que buscan los inversores es una cuestión de cómo funciona la psiquis de los inversores, funciona de esta manera. Ellos dicen, porque estamos, de nuevo, estamos haciendo futurología, estamos proyectando. Entonces, ustedes son un inversor determinado. Dice, yo tengo que tomar una posición, una decisión respecto del dólar. ¿Qué hago? Miro los últimos 12 meses, los últimos 2 años, los últimos 5 años. No todos los inversores miramos lo mismo, ¿sí? Pero puede haber un consenso de mercado. Y lo que hacen los inversores permanentemente es estar modificando esa proyección en función de cómo viene evolucionando el activo financiero, y proyectan el valor futuro de las acciones a partir de esa evolución histórica que va teniendo el activo. Entonces, se dan cuenta que en algún momento determinado, según cómo se portó el activo financiero, una cartera puede estar subóptima, es decir, para un nivel de desvío determinado, si yo cambiara el mix que tengo invertido, podría incrementar la rentabilidad. Eso es porque cambiaron los fundamentos estadísticos de las acciones que componen la cartera. Entonces, lo que hacen es se van hacia otro activo, revalorizan otro activo financiero y por lo tanto el mercado tiende a que el valor de las acciones se mueva hacia la curva de la frontera de carteras eficientes. ¿Sí? Eso es lo que propone Markowitz. El mercado va con la compra-venta de acciones, va a hacer que se muevan los precios de las acciones, se van a mover los fundamentos estadísticos, es decir, el valor promedio esperado, el desvío estándar, y por lo tanto van a ir cambiando las composiciones de la cartera tal que siempre va a haber una cartera óptima hacia el cual van a ir los inversores. Es la forma de lo que propone Markowitz es tratar de interpretar cómo piensan y cómo mueven su dinero los inversores. ¿Sí? Pero entonces existe este concepto de la frontera de carteras eficientes. ¿Está? Bien. Y va un paso más, Markowitz. Dice, a ver, acá, digamos, ¿en qué lugar se va a posicionar un inversor
depende de su avidez de riesgo que quiera utilizar. Acá sí, porque siempre obtiene para distintos niveles de desvío, obtiene el óptimo de rentabilidad de desvío. Entonces, lo que dice Markowitz adicionalmente es, ¿qué pasa si, además de invertir en acciones, que es esta curva que está acá, en forma de paraguas, un inversor podría tomar plata o prestar a una tasa libre de riesgo? Es decir, si pudiera comprar, porque cuando uno compra un bono del gobierno, lo que está haciendo es, si compro un bono del gobierno, le estoy prestando al gobierno, ¿sí? Y si tengo un bono del gobierno y lo vendo, estoy endeudándome o estoy descapitalizándome yo y tomando plata a esa tasa. Entonces, lo que dice Markowitz es, un inversor podría tomar plata prestada, ¿sí?, a cero riesgo, con un desvío cero, e invertir en acciones. Entonces, si aparecen activos libres de riesgo, ¿sí?, y acá está este concepto del activo risk-free rates, si existe un activo que es libre de riesgo, es decir, cuyo desvío es cero, entonces yo voy a tener, si estoy posicionado acá, 100% en activo de riesgo, voy a estar con este nivel de rendimiento. Lo que yo podría hacer es estar 100% ubicado acá, con cero desvío y esta rentabilidad, ¿sí? O lo que podría hacer es prestar a esta tasa libre de riesgo una parte de mi capital y la otra invertirla en acciones. Entonces me voy a posicionar probablemente en este punto E. Es decir, si yo puedo prestar a esta tasa libre de riesgo, es decir, voy a recuperar el dinero, puedo comprar un bono del Estado y otra parte la puedo invertir en acciones, mi portafolio de inversión va a estar posicionado en esta curva, digamos en el punto E. Entonces fíjense, yo puedo para este nivel de desvío invertir 100% en acciones y tener una rentabilidad ubicada en el punto X, que es la curva de cartera de eficientes, o podría invertir parte en mi activo libre de riesgo y parte en acciones y subir mi relación rentabilidad-desvío a esta recta que está acá intermedia entre X perdona, que es superior a X, ¿sí? Es decir, yo puedo, tomando posición en activos libres de riesgo, mejorar mi relación rentabilidad-desvío si invierto solo en acciones. En el caso que tenga un activo libre de riesgo. Esa es la posición que dice Markowitz. Y también lo que podría hacer es endeudarme. Es decir, si yo me pudiera endeudar a una tasa libre de riesgo, ¿sí?, si pudiera vender mis bonos del gobierno para tomar más dinero, si yo ya estuviese capitalizado en bonos del gobierno, me puedo endeudar, ¿sí?, o prometer pagar bonos del gobierno libre de riesgo, puedo tomar dinero prestado y puedo mejorar mi relación de rentabilidad-desvío en el caso de que yo estuviese posicionado, por ejemplo, acá. Si yo estoy acá con este nivel de desvío, una cartera que tiene un desvío determinado, y estoy posicionado acá sobre la curva de cartera deficiente, podría tomar prestado, invertir en esta cartera de acciones, ¿sí?, y pagar la tasa libre de riesgo. Y por lo tanto podría lograr una rentabilidad mayor. Me endeudo para invertir en acciones más del capital que tengo, ¿sí? Si tengo 100 de capital, tomo una deuda de 50 pesos adicionales a la tasa libre de riesgo, invierto 150 pesos en acciones, ¿sí? Pago de costo en la tasa libre de riesgo, pero tengo una rentabilidad mejor, me posiciono por encima, ¿sí? Entonces, yo puedo, prestando o tomando prestado, generar una cartera de inversiones que es más eficiente que la curva de carteras eficientes. ¿Tá? Y por último, en el modelo de Markowitz es la cartera que siempre voy a invertir es la cartera tangente a esta curva de préstamo y endeudamiento, ¿sí? Es esta cartera S. Siempre voy a invertir en esta cartera y voy a tomar prestado o prestar para lograr una cartera global eficiente que me maximice la rentabilidad, ¿sí? Y esta curva, Markowitz la llama la CML. Bien. Bueno,
Vamos a hacer un parate de 5 minutos, son 8:54, a las 9 retomamos y vemos el concepto de beta. ¿Sí? Bueno. Estamos, ¿no? ¿Escuchan? Sí. Sí, profe, se escucha bien. Sí, sí. Bueno. A ver un minuto. Bien. Entonces, repasando toda la primera parte de esta clase de repaso, que fue bastante prolongada, pero digamos, la idea es tener en directo una intercambio respecto de estos conceptos. Todo lo pueden ver tranquilamente en los tutoriales, y ahora les voy a mostrar también, está el capítulo 8 y 9 de Myers, que todos estos temas están tratados. La idea es que empiecen a sonarles los conceptos. Son pocos conceptos complejos, pero una vez que lo entienden se les va a hacer fácil. Dijimos, repasando la primera parte, tenemos la rentabilidad y riesgo o rentabilidad de desvío de un activo. Tenemos que cuando entra un activo en nuestra cartera de inversión, se va a mover la relación rentabilidad-riesgo de una manera determinada, y puede ser mejorable, digamos, si los activos se mueven de una manera determinada, puede ser mejorable la relación rentabilidad-desvío, y eso de que se muevan de una manera determinada va a depender del concepto de covarianza entre estos dos activos. Y después, a medida que empezamos a incluir activos a la cartera de inversión, esta relación rentabilidad-desvío sigue evolucionando, para mejor o para peor, pero sigue evolucionando, y siempre va a depender de los activos que componen la cartera. ¿Está? Y luego terminamos con el caso de Markowitz, donde el tipo dice, los inversores piensan de esta manera, existe este concepto de diversificación, es decir, de poner varios activos en una cartera y mejorar mi posición rentabilidad-desvío, y siempre para cada nivel de desvío, para determinar en cada momento del mercado, va a existir una cartera óptima, y todos los inversores van a ir a buscar esa cartera óptima que está reflejada en la curva de cartera deficiente. Eso es lo que dice Markowitz. Ahora les comparto algo que es, ¿lo ven bien? Sí. Sí, se ve. Se ve. Sí. Este es un cuadrito, a ver si puedo mover para arriba, sí. Un cuadrito del capítulo 8 de Myers, que muestra lo que se llama la matriz de varianza y covarianza. Lo que nosotros veíamos para dos activos, veíamos la parte superior izquierda de la matriz. Activos 1 y 2, activos 1 y 2, y entonces la parte gris son las varianzas, la parte blanca son las covarianzas. Si sumamos un tercer activo, aparece una columna más y una fila más. 3 términos de varianza, 6 términos de covarianza. Si sumamos un cuarto activo, 4 términos de varianza, y tenemos 6 por 2, 12 términos de covarianza. Y así sucesivamente. A medida que nosotros vamos incrementando la cantidad de activos, fíjense que va aumentando exponencialmente la parte blanca y aumenta linealmente la parte gris. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista teórico? Que a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de activos que conforman una cartera, los términos de la varianza, lo que están en la diagonal, ¿sí? Esto es la matriz total, es el cálculo de la varianza de la cartera, la matriz total, la suma de todos los casilleritos. ¿Tá? Nosotros, a medida que aumentamos la cantidad de activos que forman parte de la cartera, las varianzas aumentan linealmente y dejan de ser cada vez menos representativas en el total del cálculo de la varianza. Dejan de tener cada vez menos peso, ¿sí? Y esto tiene que ver, o se reduce en lo que es el riesgo que hablamos ustedes al inicio, el riesgo único o no sistemático y riesgo sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una cartera, digamos, vamos a pararnos acá, de 7 activos, la varianza del activo número 7 pesa bastante poco en todo mi portafolio. ¿Por qué? Porque lo que más representa la varianza de mi portafolio es la suma de los casilleros blancos, no la suma de los casilleros grises. O sea, lo que más importa es la covarianza o la correlación que existe entre los activos que conforman la cartera, no tanto la varianza de los activos en sí mismos. No tanto el riesgo único de los activos, sino más bien
el riesgo sistemático de la cartera. Si yo utilizo, si en un mercado, en el mercado argentino, decido invertir en los N activos que tiene el mercado argentino, las N acciones, en definitiva, la varianza de los activos tiene poco interés para mí. Lo más importante es cómo se correlacionan esos N activos con el resto del sistema. Es decir, lo que importa es el riesgo sistemático de los activos, no el riesgo único. ¿Por qué? Porque el riesgo único yo lo puedo eliminar o reducir a la mínima expresión diversificando, es decir, comprando muchos otros activos. Y eso me va a permitir eventualmente mejorar mi relación rentabilidad-riesgo. Entonces, acá aparece el concepto de riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado, es decir, si yo invierto en todos los activos de Argentina, estoy expuesto a la macroeconomía argentina que invade a todos los activos por igual, ¿sí? Al Banco Galicia, Aerolínea Argentina, Tenaria, Alvar, etc. Mercado Libre. El riesgo asistemático es el riesgo único, el riesgo incluido en cada uno de los activos. Y acá hay otro cuadrito adicional. Si yo tengo una cartera A con una N cantidad de activos, tengo un riesgo determinado. A medida que yo aumento el número de títulos, en el eje de las X está el número de títulos, voy bajando, como dice esta curva roja, el riesgo total de la cartera. ¿Por qué? Porque voy diversificando, voy invirtiendo en acciones que se correlacionan menos entre sí. Es decir, el riesgo global de mi cartera lo voy reduciendo. Hasta llega un punto que no puedo reducir más. Digo, si yo invertí, estaba posicionado en un plazo fijo, bueno, me diversifiqué hacia acciones, Aerolínea Argentina, compré Mercado Libre, como mencionaba recién, compré Tenari, compré Alvar, compré alguna otra acción de otra empresa que no esté relacionada a estas 5 o 6 que acabamos de nombrar, llega un momento que ya no puedo diversificar más porque no tengo más acciones o activos o mercados que diversificar. O sea, en ese momento ya lo que tengo es asumir el riesgo sistemático. Ya estoy expuesto a la macro argentina. Diversifiqué el riesgo todo lo que pude. Entonces, de eso se trata la diversificación del riesgo. Ir buscando incrementar la rentabilidad bajando el riesgo más que proporcionalmente. Y aparecen estos dos conceptos. Entonces se supone que siempre vamos a poder lograr una ganancia en la relación rentabilidad-riesgo incrementando la cantidad de títulos de la cartera hasta un punto determinado. Bien. Y acá viene lo que se llama la contribución al riesgo del portafolio. Es decir, si nosotros vamos acá, a ver si encuentro acá. La contribución al riesgo, si yo tengo un portafolio compuesto por N activos, la contribución al riesgo del activo número 7, al riesgo de mi portafolio va a ser el cociente entre esta línea, la línea 7, que me marca la posición en 7 por la posición en 1, el W7 más por el W1 por la covarianza entre 1 y 7. W7 por W2 por la covarianza de 2 y 7. W7 y W3 por la covarianza de 3 y 7. Y así sucesivamente. La covarianza del activo 7 con el resto de los activos. En un casillerito de los N casilleros va a aparecer la varianza del activo 7. ¿Sí? Entonces, esta línea dividido toda la matriz va a ser la contribución al riesgo del activo número 7. ¿Sí? Entonces aparece este concepto de la contribución al riesgo del portafolio, que es la covarianza del activo con el portafolio dividido la varianza del portafolio. Y acá aparece este concepto que es el concepto del beta, que es la covarianza de un activo determinado, el activo 7, con el mercado. ¿Por qué con el mercado? Porque lo que dice el beta es, si yo soy un inversor, esto es una construcción teórica, pero es una construcción que se basa para evaluar activos financieros. Si yo soy un inversor, puedo invertir en todas las acciones del mercado argentino. Entonces, el beta de cada una de las acciones que tenga va a ser la covarianza de esta acción, de la acción que considere, la acción 7,
con el mercado. Si yo tengo todo el mercado, si las N acciones son todas las acciones del mercado, es la covarianza del activo 7 con todo el mercado, dividido la varianza del mercado. Ese va a ser el beta, el concepto de beta. Beta es la cantidad de riesgo sistemático que tiene un activo respecto al activo promedio. O el cociente entre la covarianza del activo con todo el mercado, dividido la varianza del mercado. ¿Sí? ¿Está? Ese es el beta. ¿Cómo se construye esto matemáticamente? Yo podría agarrar, si yo quiero saber el beta de Aerolíneas Argentinas, puedo calcular la covarianza de Aerolíneas Argentinas, por un lado la calculo con la covarianza de Banco Galicia, la covarianza de Tenaris, de Aluar, de Mercado Libre, de Facebook, de todas las acciones que compongan el mercado argentino, y pongo un porcentaje de ponderación de cada una de ellas y calculo la covarianza de ese activo Aerolínea Argentina con el resto del mercado. O podría tomar un atajo, que es lo que generalmente se hace, que es que existen carteras simuladas de inversión, carteras representativas o lo que se llaman índices, que es índice representativo del mercado. Por ejemplo, el Merval. ¿Qué es el Merval? Es una cartera hipotética de 100 unidades, 100 pesos, 100 lo que ustedes quieren llamar, invertidas proporcionalmente en los distintos activos financieros del mercado. Es una cartera hipotética el Merval, que tiene un valor abstracto, no un valor abstracto, no tiene un valor en pesos, sino simplemente es un índice. Entonces el Merval puede estar en 10.000 unidades, ¿sí? El Merval está en 10.000, el Merval está en 8.500, habrán sentido hablar. Entonces es un índice, es una cartera teórica. Entonces, lo que sea, y ese Merval, ese índice, lo que hace va variando según va variando la rentabilidad de los activos que componen el Merval. Y ese Merval lo que está haciendo es representar al mercado, en definitiva. Representa todas las acciones y todo el riesgo sistemático del mercado argentino. Entonces, si yo calculo la covarianza de Aerolíneas Argentinas respecto al Merval, lo que estoy calculando es, en definitiva, es el beta. O sea, el beta de Aerolíneas Argentinas va a ser la covarianza de beta con el Merval, con el índice Merval, dividido la varianza del Merval, del índice Merval. ¿Sí? Hay otros índices representativos del mercado, el S&P en Estados Unidos, y hay distintos índices construidos para distintos mercados y para distintos segmentos de mercado. Entonces, el beta de una acción es la covarianza de una acción respecto del índice de mercado dividido la varianza del mercado. ¿Ah? Y el beta puede tomar cualquier valor, ¿sí? Ser mayor que 1, menor que 1, puede ser 0,5, puede ser 2,5, ¿sí? En definitiva, fíjense, el valor del beta va a ser cuántas veces la varianza de un activo potencia la varianza del mercado. Si yo tengo un beta de 2, quiere decir que el activo financiero que estoy evaluando duplica la varianza del mercado, ¿sí? Es 2 veces más riesgoso que la varianza del mercado. Entonces, ¿para qué sirve el beta? Sirve para calcular la rentabilidad esperada de un activo financiero, no en función de la evolución del propio activo, porque en definitiva, lo que decíamos recién, si a mí, en realidad, está bien y me importa cómo fue la evolución de la rentabilidad de un activo determinado en su propia historia, pero en realidad también lo que me interesa saber es qué pasa con el desvío de ese activo respecto del mercado, cómo se correlaciona ese activo respecto del mercado. Es decir, porque si yo soy un inversor que me interesa diversificar y que conozco esto de la diversificación que me puede ayudar a mejorar la relación rentabilidad-desvío, entonces lo que puedo lograr o lo que me va a interesar es cómo se correlaciona ese activo financiero con el resto del mercado. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad esperada de un activo determinado va a estar definida de la siguiente manera, y este es el modelo KPM. La rentabilidad esperada de un activo va a ser igual a la rentabilidad libre de riesgo, el costo de oportunidad que mencionamos hoy, más el beta de ese activo por la prima de riesgo del mercado. Es decir,
el porcentual incremental respecto del activo libre de riesgo que paga el mercado. ¿Sí? Digamos lo siguiente. Pensemos en el mercado americano. Supongamos que nosotros tenemos una inversión en dólares y podemos invertir en un activo libre de riesgo en el mercado americano, en los bonos del Tesoro americano. Entonces, los bonos del Tesoro americano, como yo le decía al principio, rinden muy poco, 1%, 2% puede llegarse a ir en algún año. Entonces, yo tengo un costo de oportunidad que es ese 2%. A su vez, si quiero invertir en el mercado de acciones, en el mercado americano de acciones, voy a ver cómo evolucionó el índice que representa la cartera de acciones corporativas y voy a ver que seguramente esa rentabilidad del mercado accionario está un X%, 5% respecto del activo, por arriba del activo libre de riesgo. Es decir, va a estar rindiendo, digamos, un 7%. De un activo libre de riesgo de 2 y una rentabilidad del mercado del 7%. Por lo tanto, si entro en el mercado accionario, voy a pretender por lo menos un adicional de un 5% por encima del activo libre de riesgo. ¿Sí? Entonces voy a querer un 2% del activo libre de riesgo más un 5% adicional por encima de esa rentabilidad. Y después digo, si invierto en una acción particular del mercado accionario, voy a ver si esa acción particular potencia o reduce el riesgo del mercado accionario, ¿sí? O es igual al riesgo del mercado accionario. Si nosotros tenemos un beta de 1, esa acción es igual, mayor, potencia, reduce o es igual al riesgo del mercado accionario. ¿Qué opinan? Es igual al riesgo del mercado accionario. Exacto. Si una acción tiene un beta igual a 1, lo que te dice es que esa acción acompaña perfectamente las variaciones del mercado accionario. Entonces, lo que le voy a pedir a ese activo es exactamente lo que le pido al mercado de acciones, un 5% adicional respecto al activo libre de riesgo. O sea, le voy a pedir un 2% más 1 por 7 menos 2, 5%. Un 5 adicional acá. 2 más 5 es 7. Le voy a pedir lo mismo que el rendimiento del mercado accionario. Si una acción potencia los riesgos del mercado accionario, seguramente va a tener un beta superior a 1, digamos 1,5. Entonces, a esa acción no le voy a pedir solamente el activo libre de riesgo más la prima de riesgo de mercado, más la prima de ese 5% adicional. Le voy a pedir el 2 más el 5 multiplicado por 1,5, que es el beta. ¿Sí? Le voy a pedir el 2 más el 7,5. Le voy a pedir un 9,5% a ese activo. ¿Por qué? Porque potencia el riesgo del mercado accionario. Y eso me lo indica el beta. Si el beta es superior a 1, potencia el riesgo. Si es igual a 1, es igual al riesgo del mercado accionario. Y si es menor a 1, amortigua el riesgo del mercado accionario. Es un activo de menor riesgo que el riesgo del sistema en sí mismo. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Se entiende, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Eso es lo que enuncia el KPM. ¿Está? Y de nuevo, ¿qué es lo que estamos nosotros queriendo acá? Fíjense, reflexionen un poco sobre lo que estamos queriendo buscar acá. Es intuir cuál es la rentabilidad esperada de un activo financiero. La rentabilidad esperada de un activo financiero. Miro la historia del activo, miro cómo se correlaciona ese activo con el mercado. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, funciona cómo se correlaciona con el mercado, que es el beta. ¿Sí? O sea, no solamente miro el desvío del activo en sí mismo, que nos dimos cuenta de que importa, pero más o menos, miro sobre todo cómo se correlaciona ese activo con el mercado y entonces calculo el beta. Entonces yo estimo una rentabilidad esperada para ese activo financiero. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando yo evalúe ese activo financiero, voy a descontar los flujos de fondos de ese activo financiero a esta tasa de rendimiento técnica calculada, que va a depender del beta que calculo para el activo. ¿Está? Entonces, esta es una construcción, una ecuación lineal, ¿sí? Donde yo puedo tener la rentabilidad esperada como una variable
dependiente, ¿sí? Y el beta, o sea, puedo tener esto en el eje de las Y y el beta en el eje de las X. Si yo tengo en el eje de las X el beta y en el eje de las Y la rentabilidad esperada, esta ecuación es una ecuación lineal, ¿sí? Donde la ordenada al origen es la tasa libre de riesgo, es decir, si beta es 0, el rendimiento esperado del activo es la tasa libre de riesgo. ¿Sí? ¿Qué significa que el beta es 0? Que no importa cómo se mueva el mercado, el activo no va a variar, va a ser igual a la tasa libre de riesgo, no va a tener riesgo. Entonces, si el beta es 0, la rentabilidad del activo va a ser igual a la tasa libre de riesgo. Y después va a ser una construcción lineal. Esto se llama la línea de mercado de títulos, la SML, la Securities Market Line. Entonces, el mercado se va a mover, va a tender hacia esa línea. ¿Sí? El rendimiento de los activos va a tender a esa línea. Fíjense una cosa, si nosotros tuviésemos en un momento de las transacciones del mercado de activos financieros, nos encontráramos con que un activo tiene un beta igual a este valor, que es una construcción teórica, un beta de, digamos, 1,5, y tiene este nivel de rentabilidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tiene una rentabilidad menor a la rentabilidad de mercado, ¿sí? Para el riesgo asumido, para el beta que tiene una rentabilidad menor. ¿Qué van a hacer los accionistas con este activo? Si tiene una rentabilidad menor de lo que debería. Van a vender. Claro, se lo van a querer sacar de encima. ¿Sí? Yo tengo un activo que tiene una rentabilidad menor del riesgo asumido, me lo voy a querer sacar de encima. Entonces, me lo voy a querer sacar de encima, para lo cual voy a empezar a bajar los precios de los activos. Entonces, si yo voy bajando el precio de venta de los activos financieros, lo que va a pasar es que la rentabilidad esperada va a ir aumentando, ¿tá? Porque voy a empezar a comprar, va a haber una contraparte que va a empezar a comprar esos activos financieros más baratos con una proyección de crecimiento de precio. Entonces, el precio de los activos va a empezar a bajar y la rentabilidad esperada va a empezar a aumentar y va a tender hacia la línea de mercado de títulos. Es decir, si yo en algún momento como inversor me doy cuenta que el verdadero beta, ¿sí?, está acá y que para esos niveles, esos valores de los activos, la rentabilidad está por debajo de la línea de mercado de capitales, la línea de mercado de títulos, voy a empezar a vender y el rendimiento del activo se va a ir. Si ocurre la inversa, si para este nivel de beta un activo está rindiendo demasiado, está rindiendo mucho, ¿sí?, van a salir todos los inversores a querer comprarlo, es decir, van a pensar que el activo está subvaluado, para querer ir a comprar. ¿Por qué? Porque está rindiendo mucho más de lo que debería para este nivel de riesgo asumido, ¿sí? Entonces van a salir todos a comprarlo, van a ponerle mayor precio al valor de las acciones y va a bajar la rentabilidad implícita que tiene el activo. Entonces el precio, el activo, la rentabilidad va a tender a bajar hacia la línea de mercado de títulos. ¿Sí? Esta es la dinámica que tiene el mercado, ¿sí? Para un nivel de beta determinado, la idea es, lo que hacen los inversores, ellos tienen modelos de construcción de beta. Dice, yo considero que el beta de aerolínea en Argentina en este momento de la pandemia es tal, ¿sí? Para este beta, la rentabilidad esperada debería ser un 20%. Y me doy cuenta que en el mercado se está comprando la acción de aerolínea, me permite tener una rentabilidad del 25%. Entonces lo que hago, me saco de encima las acciones de aerolínea, porque sé que tarde o temprano la rentabilidad va a bajar. ¿Tá? Bien. Y por último, esto lo menciono, que es lo siguiente. A nosotros lo que nos va a pasar en el transcurso de la materia es, nosotros vamos a tener proyectos de inversión, oportunidades de compra de
de acciones, oportunidades de comprar alguna empresa o de desarrollar un negocio, una empresa en particular, y vamos a decir, bueno, ¿a qué tasa descuento el flujo de fondos? Habíamos hablado de que el valor de los proyectos, de las empresas, de las acciones, es el descuento, el valor presenta un flujo futuro de fondos, descontado una tasa determinada. Esa tasa de descuento va a ser esta tasa generada por el KPM, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar descontar los flujos de fondos futuros a esta tasa construida teóricamente. Lo que ocurre en muchos casos es que nosotros probablemente querramos evaluar negocios que no transaccionan en el mercado. Es decir, si yo quiero encaminar un proyecto de construir una planta de fabricación de aluminio, por ejemplo, yo no soy Aluar, no coticé en bolsa, en realidad, digamos. Soy una empresa que estoy dedicada al mismo rubro, soy casi igual desde el punto de vista del negocio, pero no cotizo en bolsa. Pero puedo tomar el beta de Aluar para calcular la tasa de descuento de mi flujo de fondos. Entonces, ¿con qué me encuentro? Que Aluar a lo mejor puede tener una estructura de capital, que es el tema del próximo capítulo, una estructura de capital distinta a la mía, es decir, una relación de endeudamiento y de capital accionario distinta a la que tengo yo. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un endeudamiento muy superior al mío? ¿Cuál es el riesgo para el accionista en ese caso? A medida que aumenta el endeudamiento financiero. ¿Qué pasa con el riesgo del accionista respecto del flujo de fondos que genera esa empresa? Se vuelve más riesgoso porque al endeudarse existe la posibilidad de que no cobre, digamos. Perfecto, perfecto. O sea, empieza a aumentar el riesgo de insolvencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo puedo tomar el beta de Aluar como un beta representativo de mi negocio. Ahora, lo que vamos a hacer luego con el beta, vamos a ver que existen dos tipos de beta. Beta desapalancada, es decir, el beta de una empresa que no tenga ningún tipo de endeudamiento, y el beta de una empresa que tenga endeudamiento. El beta de esa empresa que tiene endeudamiento va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando del riesgo de las acciones de una empresa. Entonces, una empresa endeudada tiene un riesgo, un beta superior que una empresa desendeudada o sin endeudamiento financiero. Entonces, estos dos conceptos van a aparecer en el próximo capítulo de estructura de capital. Bueno, y ahí estamos. Fue largo el repaso, pero me parece que ayuda a clarificar algunos temas. Chicos, ¿tienen algún tema, alguna duda de fondo que quieran tratar? No, profe. No, profe. Yo lo que les recomiendo entonces es eso, que vean todos los tutoriales para terminar de cerrar este capítulo de riesgo y rentabilidad. Están súper bien explicados y extensos los tutoriales. Que lean, por favor, que lean los dos capítulos de Myers que se proponen. Y el miércoles y jueves van a terminar de hacer las prácticas de riesgo y rentabilidad, que ya avanzaron la semana pasada en Junín. Para los chicos de Pergamino, ahí Lorena avisó que va a ser que no pudo estar porque tuvo un problema personal la semana pasada, va a ser una virtual voluntaria mañana, y yo voy a estar el miércoles en Pergamino, viendo algunos ejercicios de riesgo y rentabilidad, y durante la semana vean los tutoriales de estructura de capital. ¿Sí? Sería muy importante que ustedes lleguen al lunes que viene con los tutoriales de estructura de capital vistos, ¿sí? Porque le van a sacar mucho más jugo a la clase. Y bueno, creo que hasta acá llegamos. Son 9:30. Si no tienen dudas, o la duda que tengan, coméntenmela, no hay ningún inconveniente, díganme.
No, profe, yo por ahora no tengo dudas. Profe, Bueno, perdón. diga. No sé si nos llegó, no estoy viendo el aviso, pero mañana, ¿a qué hora sería la clase? ¿O dónde está publicado? Y a ver, espera un minuto, entremos a la plataforma, porque Por eso. me dijo Lorena que iba a colgar el aviso. Déjame ver. Por ahí lo cuelga igual la profe ahora. No, veo que no lo colgó, no sé si lo colgó en el foro de... Pero bueno, ahora se lo recuerdo. En realidad me dijo antes de la clase que estaba, no sé si lo habrá cargado en el foro de Pergamino, no creo, a ver. No, pero lo va a estar cargando, va a estar avisando a qué hora es la clase de mañana, ¿sí? Que fue voluntario de Lorena, que tuvo un inconveniente, como te decía, la semana pasada no pudo estar y bueno, y después el miércoles hacemos la presencial en Pergamino, que voy yo y va a estar Lorena seguramente también, eso arranca a las 4. ¿Mm? Bien, profe. Gracias. Bueno, chicos, nada, seguimos con la cursada y usen todos los recursos de la plataforma, por favor, que nos ayuden a Una nosotros. cosa. Sí, Las filminas de tanto de esta unidad como la que sigue, de que subieron videos, ¿las van a estar subiendo o no? Porque nos habían dicho que las iban a subir y todavía no las subieron. no, pero le digo a Maxi que la suba, ¿sí? Ah, dale, buenísimo. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿El miércoles en Junín es clase presencial? Sí, lo que se hace, es una recomendación personal, se lo decía a los chicos el otro día que me tocó a mí cubrirlo a Patricio, hagan todo lo posible, chicos, todo lo posible para ir a las presenciales. Yo sé que todos tienen inconvenientes, yo laburo en una clínica, o sea, sé muy bien lo que significa esta pandemia maldita. Pero hagan todo lo posible para tratar de estar presencial, porque la calidad de clase o lo que ustedes reciben en una presencial es totalmente distinto a lo que reciben en una virtual. Entra de otra manera los conceptos y están mucho mejores, y hasta es mucho más fácil para nosotros. Entonces, aprovechen las clases presenciales. Lo digo para tanto a las dos comisiones de Junín como para las dos de Pergamino. Los protocolos se cumplen todos, Junín, Pergamino, son todas ciudades que ya se empezaron a estallar, digamos, está re complicado, pero la realidad es que me consta de que los protocolos se cumplen todos, nadie va a tener problemas, o sea, entran, están con la distancia correcta, con cubrebocas y todo, digamos, no están asumiendo riesgos. Traten de organizarse los que están en la zona para venir, eh, y aprovechen eso, no dejen de aprovecharlo. De cualquier manera, las presenciales lo que hacen los profes es activar la computadora para que participen virtualmente los que no pueden venir. Pero eso es bastante, digamos, distinto a estar presencial. Profe, una consulta, ¿los cuestionarios lo vas a habilitar para que podamos ver en qué nos equivocamos? Es un temón ese. Lo que generalmente se hace, a ver, el banco de preguntas, nosotros las respuestas del banco de preguntas no las podemos dar. Lo que sí podemos hacer es comentar de cuáles fueron los errores más frecuentes, que eso es lo que generalmente hacemos. Se evalúan cómo fueron las respuestas y vamos a comentar cuáles fueron los errores más frecuentes que se dieron en los cuestionarios, ¿sí? Profe, ¿y no se puede poner como la corrección automática o algo así? Lo que pasa es que el banco de preguntas es un banco que nosotros lo necesitamos para utilizar frecuentemente
tanto en exámenes como en clases, y nada, digamos, en definitiva tiene que ser una guía para ustedes, a ver a qué altura están del aprendizaje, digamos. Tampoco son preguntas súper complejas, y lo que hacemos es eso: a los errores más frecuentes le damos un feedback de decir, bueno, mira, se equivocaron más en esta. Lo ideal sería que ustedes compartan entre ustedes las preguntas, y a ver si coincidieron en las respuestas. Bien, bro. Gracias. Gracias, chao, profe. Bueno, chicos. Chao, profe. Chao, y vengan el miércoles y vayan a Pergamino de miércoles, pues también a presencial de Junín. Bien, profe, Chao, gracias. gracias.